todos, un saludo cordial para empezar el curso de Química Orgánica 1. Este curso es un curso muy bonito, pero para poder entender cabalmente debemos hacer un repaso y un recuerdo de algunos conceptos que hemos recibido desde el colegio hasta el anterior semestre. Es importante porque sobre esto es que vamos a trabajar todo el semestre. Entonces, el repaso comienza con la estructura atómica, un pequeño recuerdo para ustedes sobre la estructura atómica. Me imagino que ya han visto esto en varias materias inclusive, y vamos a hacer simplemente un repaso de los puntos más, digamos, relevantes para nuestra materia. No vamos a hacer un curso de química general, ni vamos a hacer un curso de química inorgánica. Vamos a tomar algunas cosas que nos recuerdan lo importante que es esta parte en el curso y en todo lo que hagamos. El curso básicamente se utiliza estos conceptos. Entonces vamos a definir lo primero el átomo. El átomo, ustedes saben que inclusive antes de que haya el Dalton, Rutherford, Bohr y los grandes físicos, ya existían en un concepto, en una idea en la antigua Grecia, es decir, los filósofos griegos ya tenían una idea más o menos de cómo estaba formado el mundo, el universo, y ellos tomaban las cosas de una manera filosófica, pero ellos, como todo ser humano, ya tenían esa curiosidad y ese interés de conocer cómo estaba formado el universo, ¿no? Entonces, Dalton fue uno de los primeros que lanzó una teoría, y él era un hombre estudioso, pero tenía sus limitaciones. Entonces, Dalton ya lanza el átomo, quiere decir una sola parte, sin partes, es uno solo. Lo definimos como la unidad básica de la materia, y esta unidad básica de la materia puede intervenir por sí misma, es decir, completa, en una reacción, en una interacción química. Es unidad básica, es decir, no hay medio átomo, no hay cuarto átomo, no hay una fracción de átomo. Es un átomo o no hay átomo, ¿no? Es como una gota de agua o de un líquido. No hay media gota, ¿no es cierto? Es una gota grande, una gota pequeña, pero una gota es una unidad. Lo mismo con un agujero. No hay medio agujero, es un agujero o no hay agujero. No podemos hablar de una fracción de agujero. Entonces, el átomo es así, es una unidad que no puede ser rota. Dalton pensaba que era como una especie de bolita o algo así que no se podía partir. Sin embargo, esta especie, esta unidad básica, está compuesta de partículas más pequeñas todavía, ¿no? Eso ya sabemos todos, por eso les estoy diciendo que este es un repaso. Esas partículas más pequeñas son variadas, hay muchas que hacen al átomo, pero independientemente no forman una unidad básica de reacción, ¿no? Tienen que estar juntas y formando el átomo, y ese átomo esa es la unidad. Entonces, los que nos interesan a nosotros en el curso son el protón, que tiene una carga más 1, una carga eléctrica más 1, y se encuentra, ahorita vamos a ver de esto, se encuentra en el núcleo del átomo. El electrón, que tiene una carga también de 1, pero negativa, y ese está fuera del núcleo. Y el neutrón, que tiene una carga eléctrica 0, que también se encuentra dentro del núcleo. Entonces, cuando he hablado de núcleo, quiere decir que el átomo está formado por un núcleo y algo más, ¿correcto? Y eso es lo que vamos a ver en un ratito. Entonces, en principio es esto. Ahora, cada átomo, como ustedes se han debido ver en la tabla periódica, cada átomo tiene una particularidad, tiene una identificación propia. Tiene propiedades químicas, propiedades físicas, tiene un tamaño, tiene una identidad propia, cada uno de los átomos, cada uno de los elementos que existen en la naturaleza, ¿no? Entonces, sobre esto vamos a hacer el pequeño repaso, y
ahorita vamos a seguir avanzando sobre la evolución de los modelos, cómo han ido cambiando los modelos de átomos hasta lo que conocemos hoy. Nosotros ya sabemos lo que son los átomos y prácticamente es algo natural para nosotros entender que la materia está compuesta de átomos. Pero no siempre fue así. El ser humano siempre ha sido curioso y ha sido inteligente. Entonces, a lo largo de la historia ha ido buscando las explicaciones y las respuestas a todo lo que veía, a las causas y a todo lo que concernía al conocimiento del universo, ¿no? Entonces, en el siglo V antes de Cristo, Demócrito, que era un filósofo griego, ya había él expresado que la materia estaba formada por partículas pequeñas. Imagínense, ¿quién? Que no las veíamos. Entonces, era un pensamiento sumamente avanzado para personas que no tenían microscopios o no tenían telescopios o no tenían un avance tecnológico muy grande, pero el hombre, como les digo, siempre ha sido inteligente y entendía las cosas. Entonces, Demócrito fue el primero, si quieren, o uno de los primeros que se ocupó de este tema. Y luego, en el siglo XIX, tenemos a John Dalton, que van a fijarse en la figura que estoy poniendo en la presentación. En la figura 1 es John Dalton en el siglo XIX, que él afinó un poco más este concepto, ¿no? Decía que eran partículas chiquititas y que eran un poco diferentes unas de otras, pero no tan diferentes y tal vez tenían algo dentro, o tal vez no tenían algo dentro. Entonces era todavía una nebulosa, pero ya le daba las características diferentes a los átomos que él pensaba de los cuales estaban compuestas la materia. Ahora, solamente decía eso, y eran indivisibles, indestructibles, ¿no? Como les digo, era como una bolita, como una canica donde se juega, los niños juegan con esas bolitas de vidrio, una cosa así era, pero eran muy chiquititas y eran, digamos, sólidas, ¿no? Entonces no se las podía romper, etc. Entonces no había todavía un concepto muy claro de lo que era un átomo, pero ya se tenía la idea más fina, por supuesto, que la de Demócrito. Y luego en el siglo XX ya tenemos a Joseph Thomson. Joseph Thomson descubrió, identificó el electrón. Entonces ya ahí había una partícula negativa, y si había una partícula negativa había también otras pruebas de los protones, y había una serie de descubrimientos simultáneos que estaban empezando a dar forma a lo que era el átomo, ¿no? Entonces en el siglo XX, y ustedes van a fijar las figuras 2 y 3 que están en la presentación. Ahí está la fotografía del señor Thomson y también su modelo propuesto. Si bien es un modelo que tiene un respaldo de algún modo matemático, es muy elemental, no considera casi nada y no vamos a nosotros estudiar eso. Probablemente ustedes lo vean en química inorgánica o en fisicoquímica, o tal vez ya lo han visto. Entonces, el modelo que él tenía era el que llamamos el pastel de pasas. Era, si quieren, una bolita, esta bolita era compuesta por una masa positiva, de carga positiva, y estaba salpicada, como tenemos en los queques, en los budines, en las pasas, ¿no? O las frutas abrillantadas. Entonces había un pastel en Inglaterra que era el pudín de pasas. Entonces era la masa y estaban salpicadas las pasas a lo largo en todo el queque. Entonces ese era por muchos años el nombre que le dieron al modelo de Thomson, ¿no? El pastel de pasas o el pudín de pasas, porque los electrones eran las pasas que estaban salpicadas dentro de la masa positiva y equilibraban la carga positiva con la carga negativa para cada átomo. Entonces era un hombre que ya había descubierto identificado el electrón y tenía un conocimiento fuerte, pero
todavía estaba esto en veremos, ¿no? No había una cosa clara, era muy doméstico, digamos, el modelo. Pero el asunto es que este señor, igual que John Dalton o igual que Demócrito, ya percibieron, ya pudieron estudiar un poco cómo era la estructura básica de un átomo. No mucho tiempo después, uno de los alumnos de Thomson, es decir, era un conglomerado de gente fabulosa que trabajaba en Inglaterra, en Alemania, en Europa normalmente, y ese señor que era de Neozelandia, pero que trabajaba mucho en Inglaterra, trabajaba con el señor Thomson, que ya lo hemos conocido, y era su alumno. Entonces, él, Ernest Rutherford. Ernest Rutherford también, al igual que Thomson, sacó el premio Nobel. Ya lo hablamos del siglo XX, están en las figuras 3 y 4 su foto y su modelo, por si acaso. Entonces aquí él plantea ya otra cosa, ya no es una masa que tiene salpicadas, positiva, que tiene salpicados los electrones por aquí y por allá. Él habla que el átomo tiene un núcleo pequeño de carga positiva, donde además está prácticamente toda la masa del átomo, es decir, pesado. Y los electrones del átomo, como dice aquí, giran alrededor del núcleo, igual que en un sistema planetario, los planetas alrededor del Sol. Entonces él postula ya órbitas fijas que pueden también los electrones saltar, absorber o emitir energía, pero él habla ya de un orden especial que son las órbitas. Estas órbitas son niveles energéticos donde se moverían los electrones, pero básicamente es un modelo planetario, cosa que no es cierta, ¿cierto? Es un modelo planetario, pero ya es una cosa mucho más interesante que un pastel de pasas, ¿no es cierto? Entonces tenemos un núcleo pequeño, positivo, pesado, los electrones que giran alrededor del núcleo, no desordenados, giran en órbitas a diferentes niveles energéticos, y la carga positiva del núcleo con la carga negativa de los electrones también nos dan un átomo neutro. Y el átomo, por otra parte, en consecuencia, no es un continuo, no es una masa salpicada de otras cositas, sino que hay espacios vacíos en, entre las órbitas donde están los electrones dando vueltas y vueltas. Entonces, el modelo de Rutherford ya es un modelo más elaborado, y todo, por supuesto, tiene un respaldo matemático y físico. Además, él solito no ha hecho, tiene varios otros colegas con los que él ha trabajado que han aportado también al conocimiento, digamos, para que Rutherford pueda ya lanzar un modelo creíble, ¿no? Y colado a él, vamos a ver el último, que es el modelo de Niels Bohr. Y, y, y concluimos esta, este repaso de los modelos atómicos con el modelo de Niels Bohr. Niels Bohr fue un hombre danés que igualmente que Rutherford o que Thomson era un estudioso, un físico estudioso que se movía en Europa, trabajaba en Inglaterra, en fin. Y en el siglo XX, él también junto con Albert Einstein, con eh, 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 Rutherford, se ocupaban de estudiar los fenómenos atómicos, ¿no? Es decir, los electrones, las partículas alfa, los protones, interacciones qué pasaba en el núcleo, en fin, era una gente que se ocupaba de trabajar mucho. Entonces, ya en esa época,
en 1920, etc., salió la teoría de la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica deja muchísimos conceptos a un lado de la mecánica clásica con la que se movieron todavía Rutherford y Thomson. Entonces aquí ya tenemos la mecánica cuántica que tiene postulados bien, bien complicados, y lo que hizo Bohr fue mezclar una parte de conceptos cuánticos con otra parte de la mecánica clásica que era del modelo de Rutherford, ¿no? Entonces él acepta que y postula también, ¿no?, que hay un núcleo positivo donde está la masa del átomo, y en cuanto a los electrones, dice, los electrones solo pueden moverse en una determinada órbita siguiendo las leyes cuánticas. Entonces, nosotros lamentablemente no llevamos muy profundamente esto, pero en química inorgánica me imagino que ustedes van a llevar todos los números cuánticos que caractericen a los electrones. Cada electrón es caracterizado por los 4 números cuánticos. Siguiendo esas leyes cuánticas, dicen, los electrones en un átomo están en una órbita específica. No se mueven de ahí, y hay órbitas concretas, determinadas. No como en el modelo de Rutherford, que habían muchísimas órbitas, casi una infinidad de órbitas, sino que estas órbitas son las que existen, y ahí se mueve el electrón, siguiendo esas leyes cuánticas, que ahorita nosotros no las vamos a ver ya. Además, cuando está en esa órbita, dando vueltas el electrón, no emite ninguna energía. Esto lo van a ver en la figura 3 y la figura 5, ¿ya? Y por otra parte, el electrón puede ser cambiado a otra órbita, o puede ser arrancado el electrón del átomo si sufre una interacción con otro átomo o con algún otro electrón, o sufre de alguna manera un impacto en el átomo. Entonces, con esto más o menos ya nos damos cuenta que el electrón no es una masa, que el electrón tiene el átomo, no el electrón. El átomo no es una masa salpicada de positivas, salpicada de cargas negativas. Sabemos que tiene un núcleo. En ese núcleo se albergan los protones, que son las partículas que tienen carga positiva de +1. Además, otras partículas más pequeñas, las más importantes, los neutrones, y por eso se hace la carga más pesada de todo el átomo. Además, como modelo planetario, tiene a los electrones de ese átomo girando alrededor de órbitas determinadas. Entonces hablamos ya de la discreción. Hay espacios vacíos, como Rutherford decía, pero estos son mucho más específicos, ya son calculados con mucho más detalle, y estos no emiten energía al moverse en el átomo, alrededor del núcleo. Además, lo que dice Bohr es que pueden ser cambiados a otra órbita, o pueden ser arrancados cuando sufren algún impacto. Estos son los modelos más importantes de cómo se ha ido construyendo un átomo y su estructura básica. Vamos a ver ahora los orbitales, ya, cómo se vuelven de órbitas a orbitales. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shafts and kicked in my bed.